a todos. Mi nombre es Francisco Rafael Cifuentes López. Actualmente tengo 25 años. Soy de la generación 2012 de la carrera de Ingeniería de Bioprocesos. Y pues, primero que nada, eh, yo estudié esta carrera porque cuando estaba en la prepa, o sea, yo sabía que quería estudiar algo relacionado con la química, con la biología, con las matemáticas. Yo sabía que de grande quería dedicarme o dar pues mi servicio, ¿no? A estas áreas que creo que son bien importantes. Entonces, exactamente no sabía lo que iba a hacer, pero yo quería darme una idea conforme avanzaba la carrera y las áreas que lleváramos. Quería enfocar mi carrera profesional a algo. Y realmente así fue como pasó. Yo recuerdo mucho cuando comenzamos a ver las materias de bioreactores, biotecnología ambiental, que más adelante quería dedicarme a esta área, que actualmente pues es de gran importancia y a futuro creo que vamos a tener mucho trabajo que hacer a nivel ambiental. Yo creo que eh, mi preparación académica, lo digo porque pues, yo en la universidad pues cursé un bachillerato de 2 años, entonces sí hubo un obstáculo ahí complicado, ya que no estaba bien preparado en materias de cálculo. Y digo particularmente porque sufrí en esa materia ingresando a la universidad. Entonces, yo veía que mis compañeros conocían de la materia, sabían perfectamente de lo que se trataba y yo estaba un poco desorientado, yo estaba perdido y para mí era un reto poder llegar a su nivel, ¿no? En un mes o en 2 meses, cuando ellos a lo mejor en 6 meses ya habían llevado una materia de cálculo. Y digo porque yo no lo llevé en la preparatoria, entonces creo que ese fue un reto importante, fue un obstáculo, pero al final me tuve que adaptar, sí o sí tuve que tomar clases adicionales incluso, quedarme en la biblioteca, repasar, pedir apoyo de mis compañeros para poder superar este reto que creo sí fue un obstáculo grande para poder seguir, ya que en algún momento yo pensaba, es que tal vez esto no es lo mío, tal vez tengo que hacer otra cosa, tengo que estudiar otra carrera, pero no, al final no me detuve y creo que fui muy paciente en ese sentido para poder superarlo y llegar bien fortalecido para las materias de más adelante, dado que es una materia que se necesita para cursar las materias que vienen en semestres más adelante. Fenómenos de transporte, recuerdo, y tal vez un poco la parte de ingeniería genética. Son las tres a lo mejor que representaron un reto para mí. La cosa de los fenómenos de transporte, pues es como un área multidisciplinaria, entonces tenemos que aplicar matemáticas, física, química, y creo que eso además le aumenta el nivel. Sin embargo, yo menciono con el cálculo que pues por ahí tenía una debilidad, entonces tal vez un poco de esa debilidad la fui arrastrando hasta séptimo, sexto semestre que llevamos esa materia, pero igual, o sea, dedicación, esfuerzo, disciplina, son las herramientas que al final me sirvieron para poder superar estas materias. Y el caso de la ingeniería genética, pues no me resultó tan complicado, pero al final eran muchos términos, muchos conceptos, y eso en mi caso particular, pues al final me causaba un poco de el cerebro lleno, ¿no? De tanta información y procesar todos esos conceptos era para mí complicado. Entonces necesitaba estudiar para un examen, necesitaba estudiar mucho, mucho, mucho y repasarlo. Ok, bueno, el servicio social lo elegí principalmente por comodidad, ya que lo hice dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, entonces para mí era fácil poder, además de llevar mis materias, atender en una parte del día el servicio.
Pero al final fueron actividades que me gustaron, fueron actividades importantes, creo que también me sirvieron en algunas materias que estaba cursando en ese semestre. Yo recuerdo que hacía purificación de proteínas con el doctor Luis Martínez. Entonces, toda esa información que veía en mi servicio me servía. Entonces, lo elegí, uno, por comodidad, ahí mismo en la facultad. Y al final, digo, también me gustaba lo que se hacía. El proyecto terminal, yo me acerqué a un doctor que nos daba clase, el doctor Omar González. Entonces, él digamos, me recomendó que fuera a buscar un proyecto al Instituto de Investigación Científica y Instituto Potosino de Investigación, IPICIT, y con el doctor Felipe Alatriste, porque yo quería un proyecto ambiental. Yo siempre me he dado cuenta que en bioprocesos muchos de nosotros elegimos proyectos relacionados con ingeniería genética, este tipo de cosas. La verdad es que a mí no me llamaba mucho la atención, entonces yo quería hacer algo ambiental, algo relacionado con el aprovechamiento de residuos, y precisamente fue lo que encontré ahí en el IPC. Entonces, cuando yo encuentro este proyecto ahí, pues la verdad es que me llama mucho la atención. Era un proyecto sustentable, algo que tenía futuro y que yo vi la oportunidad para poder desarrollar en ese momento. Mi proyecto se llamó Estudio de Sacarificación Enzimática Secuencial del Bagazo de Agave Tequilana, Weber variedad azul para la producción de biocombustibles gaseosos. Todavía lo recuerdo. Mi método de titulación fue por tesis. Fue por tesis precisamente porque yo ya llevaba un avance en el proyecto terminal, entonces ahí se me dio la oportunidad de que pudiera continuarlo, hacer más experimentos y poder hacer un trabajo más completo. Entonces, el método de titulación, por lo mismo, fue tesis. Entonces, ahí mismo tuve la oportunidad de seguir trabajando, de hacer experimentos y poder concretar esa investigación, que al final fue un proyecto bien importante y bien interesante porque IPCIT al final tiene como trabaja con Secretaría de Energía. Entonces mi proyecto fue una investigación que utilizaban para brindar información a Secretaría de Energía y por ahí tener un grupo de investigadores para apoyar a ese sector, al sector energético. Sí, la verdad es que inmediatamente que me titulé comencé a trabajar en una empresa ambiental que se dedica al tratamiento de aguas residuales. Yo comencé como analista de laboratorio, aproximadamente 1 año y medio. Entonces yo hacía análisis físico-químicos y microbiológicos de aguas residuales y aguas residuales tratadas. Ahí la verdad es que aprendí muchísimo y estaba logrando lo que yo quería hacer inmediatamente salir, es decir, desarrollándome en el sector ambiental como yo lo había planeado y lo había pensado. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el proceso de tratamiento de aguas. Cuando estaba en el laboratorio, pues yo me preguntaba mucho sobre lo que pasaba dentro de los tanques, los reactores de tratamiento, y pues me acercaba mucho al jefe de operación del proceso en la empresa. Entonces, conforme fui avanzando en el laboratorio, pues me acercaba mucho al proceso y hubo un tiempo que pues se me dio la oportunidad de un crecimiento. Entonces, se me hizo la entrevista y la propuesta para poder intentar trabajar en el proceso, en la operación de las plantas, y pues por ahí de mediados del año pasado, pues hago este cambio, ocurre esta transición del laboratorio hacia la operación de las plantas de tratamiento directamente. Estas plantas en las que estoy actualmente pues están ubicadas en el Parque Tangamanga. La empresa, además de tener
La planta Tenorio tiene estas plantas en el Parque Tangamanga, entonces ahorita actualmente pues coordino la operación de las mismas, tengo personal a mi cargo, tengo operadores, entonces tengo que estar al pendiente de cómo es que está funcionando el proyecto, tenemos que monitorearlo, tenemos al final, mencionaba que al final este trabajo para mí también ha representado un reto, dado que pues no había hecho estas actividades anteriormente, entonces el hecho de tener personal a tu cargo, pues creo que implica desarrollar las relaciones humanas, interpersonales, que además de estar al pendiente del proceso, del monitoreo, de la optimización, de las mejoras dentro de, hay que estar al pendiente del trabajador y hay que cuidarlo. Temas de seguridad, temas de capacitación, muchas situaciones que son nuevas para mí, pero que estoy muy contento y entusiasmado de afrontar, porque para mí al final es aprendizaje, es desarrollo, es crecer profesionalmente y eso es lo que me ha gustado mucho del campo laboral. Química, química sirve muchísimo, este, física también. Creo que de semestres más adelante la materia que tiene mucha relación con lo que hago pues es balance de materia y energía. Esa materia la verdad es que cuando yo estuve en la carrera me gustó muchísimo y ahorita, o sea, yo en el proceso tengo que hacer reportes, balances de lo mismo, flujos caudales, reactivos que utilizamos, entonces me ha servido mucho balance de materia y energía. Ingeniería de bioreactores también. Lo que es todo el entendimiento de los microorganismos y de su comportamiento, de su crecimiento, eso me ha ayudado mucho. Lo que veíamos en reactores de las cinéticas de crecimiento microbiano, microbiología también me ha ayudado mucho. Fenómenos de transporte también, el entendimiento de lo que ocurre en los procesos, termodinámica también me ayudó muchísimo. Entonces, sí, al final no solo es una materia o dos, creo que todas sirven, todas, unas más que otras, pero sí son muchas, muchas las que te ayudan. Incluso puedo decir que humanidades, porque hay un semestre en que humanidades se trata de comunicación efectiva. Entonces a mí eso me sirvió, me ayudó mucho porque al final tengo contacto con las personas todo el tiempo. Entonces siempre tienes que cuidar la manera en la que hablas, la manera en la que te diriges y cómo hacer que esa comunicación precisamente sea efectiva para que puedan hacer las cosas. Sí, claro que me gustaría desde luego seguir estudiando. Es obvio y es evidente que voy a enfocarme al tratamiento de aguas residuales porque es lo que me gusta, es lo que me llena. Más adelante quiero estudiar una maestría y la quiero estudiar en el extranjero por lo siguiente, en México la tecnología del tratamiento de aguas residuales, en México, en América Latina, está un poco atrasado. Tal vez las tecnologías o los sistemas que se tienen para el tratamiento de agua son viejos, son antiguos, entonces en Europa hay los sistemas, la tecnología, las innovaciones o las implementaciones que se les da al tratamiento son mucho más avanzados y quisiera estudiarlo allá para poder aprender de eso y más adelante traerlo a México, traerlo aquí a América para poder innovar en algo en este proceso. Entonces esa es la finalidad, no porque aquí en México no haya buenas escuelas, las hay porque nuestro país es muy rico en educación. Sin embargo, creo que me serviría más estudiarlo en algún país de Europa. Bueno, yo recuerdo que siempre todos los días teníamos clase en el DEPA a la 1 de la tarde. Entonces, a las 12 recuerdo que teníamos clase de humanidades en primer semestre. Y pues ya saben, ¿no? O sea, todos vamos como bien inocentes al principio, llegando puntuales a todas las clases, tratando de cumplir en todo lo que se nos pide. Y resulta que nuestra maestra que daba humanidades era muy tranquila y hablaba muy lento. Entonces,
se daba la una y ella seguía con su clase y nosotros viéndonos con cara como de desesperación de qué onda, qué hora va a terminar la maestra, ya tenemos clase con llamas en el DEPA y nos va a dejar afuera y es bien estricto. Entonces la maestra seguía platicando, platicando y todos así como desesperados por irse. No sé si nos dejaba salir a la 1:15, todos ahí vamos corriendo, corriendo hasta el DEPA para poder alcanzar nuestra clase de cálculo. Eso era algo chistoso, creo.